Bien, chicos, entonces, el tema en el que hemos estado nosotros analizando, el que hemos estado nosotros analizando la clase anterior, en el que hemos estado nosotros poniendo énfasis, ha sido la función ejecutiva. Vamos a cerrar esta perspectiva de la función ejecutiva con los organismos de la función ejecutiva. Sabemos bien que la función ejecutiva, ¿de qué nomás consta? Función ejecutiva. ¿Quiénes nomás están en la función ejecutiva? Vamos revisando. Ayúdeme, Fernando. ¿Quiénes nomás conforman la función ejecutiva del Estado ecuatoriano? Vamos El viendo. presidente. Vamos, primero, presidente. El El presidente. vicepresidente. Ya, más el vicepresidente. Bien, entonces, presidente y vicepresidente es por lo general lo que nosotros observamos dentro de la función ejecutiva. Pero adicionalmente a esto, nosotros veíamos que eligen un gabinete, que son los ministros de Estado. Antes de esto, ¿qué hace el presidente? ¿Cuál es la función propia del presidente? ¿Cuál es la función del presidente? Dar las órdenes. Dar las órdenes. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la función principal del presidente? ¿Qué función cumple el presidente de la República? No hacer cumplir la Constitución. En algún momento a mí me Ya, decían... debe hacer cumplir la Constitución. Bueno, esas es uno de sus deberes, de sus atribuciones, sancionar, participar en iniciativas, convocar a consultas, lo que sea, dentro de sus propias funciones, pero sobre todo está a cargo de el funcionamiento de toda la función ejecutiva, es decir, es la cabeza máxima de esta función, y la función ejecutiva es la responsable de poner en marcha el aparato institucional del Estado a través de políticas públicas. Entonces, ¿quién guía esas políticas públicas? El presidente de la República, ¿sí? Por eso es que el presidente se genera o se relaciona a nivel internacional para tomar decisiones, por ejemplo, con cuestiones en todos los ámbitos de lo que es público. ¿Qué pasa directamente? El presidente no puede estar en todos lados. Entonces aparecen los ministros de Estado y los demás organismos del gobierno. Dentro de esta consideración, entonces vamos a ir visualizando qué pasa con este grupo. Según la Constitución del Ecuador, quien ejerce la vicepresidencia de la República cumplirá con los mismos requisitos para el cargo de presidente y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones según lo que se estaba planteando en el artículo 145 para el cese de funciones de la presidencia. Dentro de esta consideración, el segundo mandatario, hablando del presidente, y de ahí vamos con los ministros, reemplaza al presidente en causa de ausencia temporal o definitiva de este, y su función es cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. Entonces vamos puntualizando. Presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esto ya lo dijo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. El vicepresidente asume el cargo de la presidencia siempre y cuando el primer mandatario no se encuentre por ausencia temporal o definitiva. Este poder ejecutivo va a delegar funciones a los ministros. Entonces, primero, vicepresidente, segundo mandatario, reemplaza al presidente
y cumple las mismas funciones. Cuando este presente algún tipo de ausencia, definitiva o parcial. Bien. Ahora, como les digo, el presidente no puede ni el vicepresidente estar en todos lados. Necesitan de un gabinete, de un grupo, de un equipo para poder trabajar. Y ese equipo son los ministros de Estado, a quienes se les delega funciones, dependiendo de su experticia. Los que representan al presidente en asuntos propios que les corresponde a su cargo son los ministros. Entonces, presidente, vicepresidente, delegan funciones. Sobre todo aquí, presidente delega, quien es el que elige a su gabinete, delega funciones. Dependiendo de las necesidades específicas. Por ejemplo, funciones en cuanto salud, en cuanto educación, en cuanto trabajo. No puede estar revisando todo el presidente. Por lo tanto, se genera esta consideración de los ministros, de los ministerios. Y va introduciéndose esta perspectiva. Bien, consta de 23 ministerios y 9 secretarías. Para 2017 había 23 ministerios y 11 secretarías. Algunos elementos se han ido modificando, se han ido cambiando, sobre todo por necesidad en cuanto a recursos, pero los ministerios se conforman para cuestiones específicas. La función principal es trabajar junto al presidente para definir, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la línea política e ideológica. Ya sea, por ejemplo, se reúne el ministro de Salud con el presidente para determinar qué se va a hacer sobre las vacunas para el coronavirus. Parece que en el caso del Ecuador se han reunido y no han hecho nada, pero de todos modos es la idea que se reúnan. Entonces, los ministros se reúnen o tienen la potestad de trabajar junto al presidente. Función principal, su función principal es trabajar conjuntamente con el presidente en asuntos de su experticia. Para ser ministro de Estado se requiere tener los siguientes requisitos: la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de derechos políticos y no encontrarse inhabilitado por la Constitución. Además, los ministros, el Ejecutivo posee un representante en cada provincia del país, que es el gobernador, quien controla el cumplimiento de las políticas según el artículo 151. Entonces, principalmente usted lo que debe es ser ciudadano ecuatoriano para cumplir esa función en base a lo que el presidente determine correcto. Además de los ministros del Ejecutivo, entonces posee un representante en cada provincia del país, que es el gobernador. Otros organismos o instituciones que dependen de la función ejecutiva son las siguientes. Entonces, los elementos puntuales, no se olviden qué tema estamos revisando. Organismos de la función ejecutiva. Organismos de la función ejecutiva del Estado. Dentro de esta consideración, además de los ministerios, otros organismos e instituciones que dependen de la función ejecutiva, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fuerzas Armadas y Policía
nacional. Dependen directamente de la función ejecutiva, que son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. ¿Qué significa? Que no toman decisiones, simplemente que obedecen al poder ejecutivo. Deben obediencia. Cumplen su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución, y ya sabemos cuál es su función cuando estuvimos analizando los componentes esenciales. Otro elemento de la función ejecutiva son los consejos nacionales de igualdad, que son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de la Constitución. Entonces, como podemos ver, hay algunos organismos. Veíamos que era el presidente, más el vicepresidente, más los ministros, más otros organismos. Todos estos conforman la función ejecutiva. No olvidarse. Presidente, vicepresidente, ministros y otros organismos que responden directamente a la función ejecutiva, como las Fuerzas Armadas o el Consejo Nacional de Igualdad, entre otros elementos de participación. Una atribución especial que posee el Ejecutivo es la declaratoria del estado de excepción que vivimos dentro de este proceso del coronavirus, ¿sí? Esta es una de las consideraciones que debemos recalcar, sobre todo por lo que hemos nosotros vivido. Entonces, una de las atribuciones especiales que tiene el Ejecutivo es propiamente esta consideración de declarar, de la declaratoria de estado de excepción. Nosotros sabemos a qué se refiere un estado de excepción porque lo hemos vivido. Pero esencialmente consiste en una declaratoria de emergencia en caso de agresión, conflicto armado internacional, interno, conmoción o desastres naturales. Se ha declarado el estado de excepción en el Ecuador por el suceso del coronavirus. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud hasta aquí? Este es un elemento, una atribución especial que tiene entonces la función ejecutiva del Estado. Declarar estado de excepción dependiendo de algunos factores, como son conflictos armados, casos de agresión, desastres naturales, entre otras consideraciones que podemos nosotros puntualizar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo claro? De la función ejecutiva, ¿cuáles son los elementos más importantes? Vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Denme un segundo. Bien, entonces con eso cerramos la función ejecutiva del Estado ecuatoriano, los organismos de la función ejecutiva. Nosotros ya estuvimos hablando de esto, pero fue importante tomar en cuenta esta consideración. Vamos con el siguiente tema, si no hay dudas, inquietudes ni nada por el estilo. Vamos con la siguiente temática. Y de ahí, bueno, para la siguiente semana, para enviar trabajos, obviamente, este día, la siguiente semana haremos un trabajo conjunto entre la función ejecutiva y la legislativa. Así que estar pendientes de esta consideración. Vamos con la función legislativa.
¿Qué leyes piensan ustedes que faltan en nuestro país? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué leyes habría que implementar que tal vez no existan, que deben mejorarse? ¿Qué creen ustedes? La de las personas que roban o esas cosas que solamente les dan 20 años y ya pueden salir. Por esas personas que haya como que más fuerza en la ley. Ya, bueno, sobre todo con la delincuencia en general. Ok, ¿qué otra ley podemos decir que se falta implementar en nuestro país, tal vez? O La corrupción. cambiar. ¿Perdón? ¿De qué La más? corrupción. La corrupción. Ya, este sí es un debate constante. ¿Cómo mejorar la situación de la corrupción? Muy bien, creo yo que es uno de los temas más preocupantes, no solo para el Ecuador, sino para América Latina. ¿Cómo se hace esto? Digamos que un grupo, mejor dicho, de personas proponen un cambio a la ley. ¿Cómo funciona? ¿Cómo cambiamos la normativa? ¿Cómo se puede cambiar la normativa? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién interviene? Hablando con el presidente, el vicepresidente y los ministros, o si no haciendo un... A ver, la función ejecutiva no determina las leyes. Puede plantear leyes. Por ejemplo, viene una ley del Ejecutivo. Pero ¿quién aprueba? Porque al fin de cuentas, las leyes pueden venir de los sectores sociales, por ejemplo, de organizaciones sociales, puede venir del Ejecutivo, puede venir del mismo legislativo, puede venir de cualquier sector. El problema no es ese. ¿Quién aprueba la ley? Es el tema. Y justamente aquí va. ¿Con quién hablamos para que esa ley se ejecute? Con la función legislativa del Estado. Legislativa. Es la Asamblea Nacional del Ecuador la encargada de aprobar las leyes. Por lo tanto, usted puede, digamos, podemos hablar con el presidente para que plantee o proponga una nueva ley. Se puede, se han hecho muchas organizaciones, han hablado con el presidente para que dé vetos de ley, para que las leyes tengan un cambio, ¿sí? Puede vetar una ley, puede plantear esta consideración, pero quien aprueba realmente es la Asamblea Nacional. Muchos de los procesos se han quedado coartados por la Asamblea Nacional. Entonces, se manda una nueva perspectiva. Por lo general, lo que viene del Ejecutivo tiende a aprobarse, no en todos los casos. Pero, ¿qué pasó en el último paro nacional? El Ejecutivo mandó un dictamen de ley. Y, obviamente, la gente protestó por algunos factores, en esos la subida de la gasolina. Pero esa ley no se implementó hasta el momento que la Asamblea no apruebe la ley. Entonces, se dio el paro y todo, pero la ley todavía no tenía vigencia. Necesita que la Asamblea apruebe esta normativa, que es una de sus funciones principales. La función legislativa es la encargada de lo siguiente: de formular, no se olviden, la función legislativa se encarga de formular, modificar. Recientemente va a haber una modificación a una de las leyes planteado desde la Asamblea, o disolver el conjunto de leyes, normas, reglas generales, específicas, que rigen la vida del país. Vamos a dejarle con el conjunto de leyes, pero no son solo las leyes, normativas, que hablan sobre un tema específico, un tema general, todo lo que rige la vida de un país, pudiendo de esta manera normar la vida de la ciudadanía y facilitar la convivencia entre los miembros del Estado. Entonces,
norma la vida, realmente la función legislativa. ¿Quién conforma la función legislativa? Ya sabemos de esto. Está conformada en la actualidad por la Asamblea Nacional. Está representada por la Asamblea Nacional. ¿Quién elige a los asambleístas? Se eligen por medio de voto popular. Por eso es que a veces nosotros tomamos en cuenta más al presidente y nos olvidamos de los asambleístas. Ellos formulan, modifican, aprueban las normas. Entonces, a veces sucede que puede ser que el presidente tenga una buena idea, pero sin la asamblea no pueden darse esas ideas. Es necesario tener una mayoría en la asamblea. Hemos visto también en otros casos, en otros representantes políticos, que el tener la mayoría en la asamblea le permitió hacer muchas cosas que si no, no hubiera realizado. Por eso la asamblea es un tema sumamente importante. La Asamblea Nacional tiene su sede en Quito y está conformada por una sola Cámara de Representantes. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Esto planteado en el artículo 118 de la Constitución. Sí, un ratito. La regulación del Estado, un ratito aquí. Ya, con esta consideración. Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? ¿Qué dice este artículo? Que su sede está en Quito y que excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del país. Y pongo simplemente un ejemplo, luego veremos las atribuciones y funciones de la función legislativa, pero miren, este era el mapa en la época propia de la Revolución Ciudadana. ¿Qué vemos? En esa época, Alianza País tenía la mayor cantidad de asambleístas. ¿Qué significa? Que con esa mayoría podían aprobar, modificar, formular o disolver una cantidad de leyes a favor del presidente, porque era del mismo partido político. Esto es lo que puede ser criticable y puede llevar a inconvenientes en lo que es propiamente ya la ejecución, la determinación de normas, de leyes. Bien, vamos a quedarnos ahí, continuaremos con la función legislativa en la siguiente clase. Tomo lista y con eso terminamos, si no hay dudas, inquietudes.